En principio hay que hacer una breve introducción sobre qué entendemos por el antisemitismo en el Río de la Plata y más que nada me voy a concentrar en Argentina, que es el tema que más he venido estudiando en los últimos años. Pero hay que hacer una precisión sobre los distintos tipos de antisemitismo que hay en el mundo. Fundamentalmente el antisemitismo en Argentina es de carácter religioso, no es de carácter racial, no tiene que ver con el nazismo, de carácter biológico, sino que es un antisemitismo de carácter teológico y que por consiguiente vamos a ver que va a llegar a su momento de máximo apogeo en los años 30, en el periodo de entreguerras, y que va a tener una gran influencia en algunos gobiernos argentinos en los años 40 y 50. Fundamentalmente, en 1943 va a haber un golpe de Estado en Argentina, el segundo que va a tener, digamos, va a resultar exitoso como golpe de Estado en 1943 y que justamente va a venir teñido de todo el pensamiento del nacionalismo católico que tuvo su máximo apogeo en los años 30, en el periodo de entreguerras. Pero esta corriente de pensamiento en realidad la podemos ir encontrando ya a principios del siglo XX. Y aquí hay que hacer una precisión sobre cómo era el clima de ideas, el clima político en Argentina a mediados del siglo XIX para poder entender más o menos cómo es que se llega a un antisemitismo de carácter religioso en los años 30. En principio, cuando en 1853 se debate la Constitución argentina, que es la constitución vigente actualmente, en 1853 el gran tema de discusión fue la libertad de cultos. Es decir, se aceptaba un montón de derechos constitucionales, pero el derecho al culto era una cuestión muy debatida, muy cuestionada por algunos constituyentes, y que básicamente lo que sostenían es que tenía que haber una sola religión, que era la única verdadera, porque no se podía permitir que las personas tuvieran creencias falsas. Esto dio lugar a un intenso debate en 1853, hasta que finalmente se aprueba el artículo 14, el cual contempla la libertad de cultos, pero como una fórmula de transacción se permite que el presidente y vicepresidente de Argentina sean católicos, practicantes. Y además va a quedar un artículo que hasta el día de hoy está vigente, que es el que habla del sostén a la Iglesia Católica. Es un sostén económico. Pero lo que va a haber, entonces, en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina va a ser todo un enorme proceso de secularización de las instituciones, porque la idea era atraer inmigrantes. Y si queríamos atraer inmigrantes, teníamos que respetar la libertad de cultos. Y además se establece el matrimonio civil, el registro civil, la educación laica, se secularizan los cementerios, quedan abolidos una cantidad de restricciones a la vida cotidiana. Por ejemplo, un matrimonio mixto tenía que pedir permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ese tipo de restricciones se fueron aboliendo hasta que incluso en 1902 se llega a discutir la ley de divorcio. Es decir que, si bien no fue aprobada, pero por 2 votos fue rechazada, pero sin embargo hubo un intenso proceso de secularización y una fuerte corriente de laicismo en Argentina, que esto va a empezar a revertirse a principios del siglo XX. Cuestión que en Uruguay va a ser resuelta con la neutralidad religiosa del Estado, pero que en Argentina, al contrario, vamos a ver que hay una recatolización de la sociedad y que justamente van a ser, curiosamente, los descendientes de aquellos que habían llevado adelante las políticas del laicismo. Es decir, las nuevas generaciones de las élites gobernantes se van a volcar nuevamente hacia un catolicismo cada vez más fuerte. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pensemos que en 1914, cuando se hace el tercer censo en Argentina, el 75% de la población era extranjera. Y esto era visto como algo peligroso. O sea, pensábamos, ¿qué pasa? Este país no es el que teníamos, está llegando un aluvión de gente que no son argentinos,
que no quieren ser argentinos, que no se sienten argentinos, y empieza a haber toda una corriente que identifica lo argentino con lo católico. Es decir, el argentino es católico, y si no es católico, no es argentino. Esa era la conclusión. De modo que esta corriente del nacionalismo argentino empieza con esta idea de que el argentino es católico y habla castellano. O sea, esas eran las dos condiciones básicas. De modo que incluso proponían expulsar a los protestantes, las iglesias protestantes, a los pentecostales, el ejército de salvación. O sea, había propuestas de expulsar a esas denominaciones cristianas protestantes porque iban en contra de ese sentimiento supuestamente mayoritario católico. Esto se va a incrementar aún más después de la Primera Guerra Mundial, porque justamente Argentina empieza a adoptar una ley de sufragio universal obligatorio y secreto que va a expandir el voto, la práctica del voto, a sectores que hasta ese entonces no se habían molestado en votar. Si bien siempre había sido universal, o sea, al no ser obligatorio ni secreto, no tenía mucho sentido ir a votar. Y entonces vamos a ver que se empieza a forjar toda una corriente del nacionalismo católico que va a juntar, va a reunir en un solo bloque todos esos cambios que se estaban viviendo en Argentina y les va a dar una explicación de tipo conspirativa. Y la explicación, es decir, esta corriente va a cobrar ya una articulación intelectual muy fuerte en los años 30, con una serie de autores que abiertamente hablaban bien del fascismo. Tenemos, por ejemplo, pensadores como Manuel Gálvez. Manuel Gálvez fue un novelista muy prolífico entre los años 30 y 40. Incluso fue algunas veces nominado al Premio Nobel de Literatura. Hoy no es un autor leído, salvo por aquellos que nos dedicamos a esto, pero que era un autor muy, muy popular. Publicaba, de hecho tiene como 50 novelas, ¿no? O sea, era bastante prolífico. Y publicaba en revistas populares, ¿no? Entonces era bastante, digamos, muy conocido. Y él abiertamente, por ejemplo, en 1934, sostenía la necesidad de un gobierno dictatorial de tipo fascista. Y esto hoy nos llamaría la atención que alguien hablara en estos términos tan honestamente, no tan abiertamente, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto también nos resulta extraño, pero en el periodo entre guerras, el futuro de la humanidad eran dos corrientes de pensamiento, el comunismo soviético o el fascismo italiano, o sea, las dos grandes olas del futuro. Y todos los autores decían, no, la democracia, el capitalismo, eso es algo del siglo XIX, se murió, no va a volver. ¿Para qué vamos a insistir en eso? Basta de partidos políticos, basta de sufragio universal, todo eso está muerto, eso se murió en la Primera Guerra Mundial. De modo que las olas del futuro son estas y el futuro es totalitario. Entonces, ¿qué planteaban estos autores? Bueno, hay un futuro totalitario de carácter espiritual, que es el fascismo, o hay un futuro de carácter ateo materialista, que es la Unión Soviética. Entonces eran básicamente esas dos visiones, ¿no? Bastante bipolar. Desde hoy uno lo observa y se da cuenta, habría que ir y viajar y decir, miren, los dos estaban completamente equivocados de cómo iba a ser el futuro, pero esto es lo que la gente advertía. Y sobre todo los sectores intelectuales advertían esto. Esto es más grave todavía. De modo que vamos a encontrar una serie de autores, ¿no? Como este que les mencionaba, Manuel Gálvez, pero quiero hacer particular atención en un sacerdote que ha tenido enorme influencia hasta los años 70 en Argentina, en los sectores más nacionalistas, que fue Julio Membiel. Julio Membiel era, además de ser un sacerdote muy activo como párroco y como teólogo, escribió una gran cantidad de libros y que uno tiene que realmente concentrarse para entender la cosmovisión que tenía esta persona, que, insisto, va a llegar hasta los años 70 su influencia, porque
Él va a ser uno de los inspiradores de lo que después va a ser el grupo Tacuara en los 70s, que va a ser el antecedente de Montoneros, ¿no? O sea que realmente su prédica duró bastantes años. Pero Julio Membiel, en los años 30, escribe algunos libros, yo voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, en la concepción católica de la economía, Julio Membiel emprende una guerra contra el mundo moderno. Así que el mundo moderno en el que estamos viendo es intrínsecamente satánico, es un producto diabólico. Y lo voy a citar, dice Membiel, ¿no?, en este libro. Llamo mundo moderno al engendrado por la acción antitradicional de la Reforma Protestante, perpetuado en el liberalismo del siglo XIX y dispuesto ahora a sepultarse en la anarquía bolchevista. Es decir, fíjense que está mezclando varias cosas, ¿no? Lutero, liberalismo, la Unión Soviética. ¿Pero por qué hace esto? Porque para esta cosmovisión es todo lo mismo. Eso. ¿Y cómo es eso? Claro, para esta concepción ocurría lo siguiente. La Edad Media era un orden natural impuesto por Dios, en el cual había una jerarquía, una sociedad estamental en la que cada uno tenía un lugar y no se podía mover de ese sitio. Y esto era algo querido por Dios. Pero ¿qué ocurre, según Membiel? Ese orden natural se quiebra con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Y qué pasa? Bueno, estas dos revoluciones, por un lado el capitalismo, ¿qué hace? Genera oportunidades de ascenso social. O sea, aquellos que estaban en una sociedad estamental empiezan a ascender por su emprendedorismo, por sus méritos, por su trabajo, por su inversión. Y por otro lado, la Revolución Francesa hace que un montón de sectores que estaban postergados empiezan a tener voz. Entonces esto quiebra ese orden natural. Y esto incluso se manifiesta aún más fuerte con la Reforma Protestante, con la cual cada uno puede leer la Biblia, ¿no? Esto que antiguamente en el catolicismo la gente no leía la Biblia. De modo que lo que ocurre es que empieza a darse una sociedad en la que hay movilidad social y esto genera entonces lucha de clases. Entonces, para esta visión del nacionalismo católico, el liberalismo no hace más que ser un antecedente del marxismo. Entonces es todo lo mismo, ¿no? Y a esto luego le agrega algo que tiene que ver con lo que nos reúne hoy. Porque para Membiel, en 1937 le va a agregar que esta situación satánica que está viviendo el mundo moderno es el resultado del judaísmo. Es decir, lo que va a sostener Membiel es la Revolución Francesa, es un invento del judaísmo, la Revolución Industrial también, y todo el liberalismo, el marxismo, el pacifismo, el socialismo, el feminismo, el sufragio universal, todos esos son inventos judíos. ¿De dónde viene eso? Bueno, en realidad Membiel no es tampoco muy original en lo que plantea. Básicamente está tomando los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, los protocolos de los sabios de Sion, cuando lee esos libelos que ya se habían probado, falsos, para cuando Membiel escribe esto, y él dice, yo no me voy a meter en la falsedad o veracidad de los protocolos, pero yo creo que algo de verdad dicen, ¿no? Eso es lo que se sostiene para justificarse. Y ahí justamente él toma los protocolos para desarrollar esta idea. Entonces, acá voy a citar el otro libro, donde ya habla claramente de este tema de la influencia judía en el mundo moderno. El libro se llama El judío en el misterio de la historia, 1936, y tomo un párrafo. Las gentes, el público, se han judaizado, los ricos con el liberalismo, los pobres con el socialismo. Todos piensan, odian, aman y danzan a lo judaico. Todos se sienten libres, es cierto, libres para ser manejados como títeres por el astuto poder de los hijos de Israel.
Todos libres, pero ninguno piensa sino por el cerebro judaizado de su diario, de su libro, de su revista. Todos libres, pero ninguno odia ni ama sino a través del artista o del actor judaizado del cine. Todos libres, pero sus ideas políticas, económicas, religiosas, filosóficas han sido preparadas e impuestas por los judíos. O sea, realmente es una copia no solo de los protocolos de la Sabesión, sino de otro libro sumamente influyente en esos años, que era el libro El Judío Internacional de Henry Ford, ¿no? Que él también, Ford lo que le agrega a esta teoría conspirativa es la influencia del judaísmo en el cine, en el deporte, en el entretenimiento, ¿no? Así que una vasta conspiración para tomar el control del mundo, ¿no? Entonces, lo que plantea Membiel es un antisemitismo de carácter teológico, ¿no? Es decir, él rechaza abiertamente el nazismo, él lo rechaza porque dice, justamente lo que rechaza es el racismo, el carácter biológico, pero incluso en el libro La concepción católica de la economía, él sostiene, pero si Hitler levanta la cruz, lo vamos a acompañar. O sea, todo pasaba por la conversión. Es decir, que en el esquema de Membiel, toda la historia universal no es más que un plan divino. Y ese plan divino es una lucha entre el retorno de Cristo y los judíos que quieren evitar ese retorno. Y por consiguiente el anticristo es judío, ¿no? E incluso la Guerra Civil Española lo vio en esos términos, ¿no? La lucha contra el anticristo, la república era el anticristo, con lo cual había que ayudar a Franco, que era la fuerza cristiana. De modo que toda la historia de la humanidad se resume a eso, ¿no? O sea, los otros pueblos, Japón, China, Asia, no existen para él porque toda la lucha de la humanidad se concentra únicamente en esas dos fuerzas. ¿Y qué pasa con los países, digamos, anglosajones, protestantes? Bueno, son parte de esa conspiración. Es decir, el mundo anglosajón, protestante, él sostiene que no es más que un producto judaizado del cristianismo, por lo tanto no lo considera dentro del cristianismo, de modo que él ve a Estados Unidos y la Unión Soviética como dos meros títeres al servicio de una conspiración judía mundial. Voy a tomar otro autor que también fue muy influyente en los años 30 y 40, que lo conocemos más por su seudónimo, Hugo Wast. Hugo Wast, su nombre real era Gustavo Martínez Zuviría. ¿En qué tuvo influencia? No solo como escritor, que también fue un escritor muy popular, sino que además fue ministro de Educación. En 1943 fue nombrado ministro de Educación con el golpe de Estado y de hecho él restaura la educación religiosa por decreto, educación religiosa que luego va a ser adoptada por ley en 1947 en el gobierno de Perón. Hugo Wast además fue director de la Biblioteca Nacional en Argentina, entre 1930 y 1955, o sea que estuvo un largo periodo, y que lo va a reemplazar después va a ser Jorge Luis Borges, en el 55. Y hubo una polémica entre ellos. Lo cierto es que los libros de Hugo Wast no son buenos. Literariamente son bastante burdos, ¿no? Me llama la atención, además, lo mal que escribía, ¿no? Era demasiado lineal, muy predecible. Pero no por eso dejaba de tener una gran influencia y un gran impacto en ese mundo de los años 30, el periodo entre guerras, en el que además esta corriente de pensamiento no buscaba difundir ampliamente estas ideas. Lo que buscaba era influir fuerzas armadas, iglesia y los sectores patricios, o sea, las élites. ¿Por qué? Porque los que tenían que gobernar eran las élites. El resto iba a acompañar. Esa era básicamente la idea, ¿no? El resto, bueno, va a acompañar, porque le corresponde acompañar, ¿no? O sea, nuevamente la idea era querer restablecer una sociedad jerárquica, estamental, en el cual iba a haber dos pilares de la sociedad, que eran la iglesia y las fuerzas armadas. Esto
en Argentina fue un discurso muy, muy común hasta los años 80, esta idea de los dos pilares de la sociedad argentina, la iglesia y las Fuerzas Armadas, la idea de la cruz y la espada, ¿no? E insisto, o sea, Uruguay con la neutralidad religiosa del Estado es como que logró sacarse de esa discusión, pero que en Argentina fue sumamente influyente y que acaba de influir en algunos sectores, por ejemplo, los sectores carlistas, ¿no? Que son muy minoritarios, pero que existen. Bueno, Hugo Wast publicó dos novelas, una en 1935, que en realidad son novelas con dos partes. Una en 1935, Caal y Oro, y otra en 1942, Juana Tabor y 666, ¿no? El número del anticristo. Bueno, en Caal y Oro, básicamente, estos son libros de ficción, ¿no? Entonces, a través de estas novelas, él va a desarrollar la idea de que, en principio, el protagonista se llama Zacarías Blumen, y este personaje que se enriqueció en la guerra del Paraguay de una forma poco honesta, se enriqueció en ese periodo, como para acentuar, ¿no?, lo maléfico de este personaje, y que su propósito es dominar Argentina. Pero ¿cómo? A través de la banca y las finanzas, ¿no? Para el libro dicen no hay que hacer nada productivo, hay que dedicarse a la banca y las finanzas, y que básicamente el gran invento del judaísmo en economía fue el oro, porque el oro no vale nada, pero nos hacen creer que el oro vale. Entonces, recordemos que en esa época todavía estaba la idea del patrón oro. Entonces, de hecho es muy interesante que muchos economistas de esta corriente decían, no, uno puede imprimir billetes y siempre van a tener el mismo valor. Sabemos que no, o sea, uno empieza a imprimir billetes y genera inflación. Pero estos economistas dicen, no, uno puede imprimir billetes y siempre van a tener el mismo valor y la gente los va a aceptar. El problema es el oro no vale nada. El oro es un invento judío y los judíos lo han inventado para controlar las finanzas. Entonces, en esta novela, este personaje, Zacarías Blumen, que es un financista y que se reúnen en el templo no para rezar ni por una cuestión de culto, sino para hacer transacciones sobre los bienes de los no judíos. Zacarías Blumen lo que quiere es básicamente controlar a Argentina a través de las finanzas. Para él, el anticristo va a nacer en Buenos Aires, no en Nueva York ni en Varsovia, sino en Buenos Aires. Saben que, y esto lo digo como argentino, saben que Argentina es el centro del universo, ¿no? Entonces, obviamente que el anticristo no puede nacer en otro lado, ¿no? Y entonces, en esta novela, va desarrollando esta idea, ¿no?, de este personaje que quiere tomar el control de las finanzas. Ahora bien, lo interesante es que el judaísmo no es interpretado como religión, sino como un grupo conspirativo que nunca logra integrarse como argentinos. O sea, esto es muy interesante porque básicamente empieza a desarrollar la idea de que el judío nunca es argentino. Siempre es algo incorporado, algo extraño, que por consiguiente nunca logra adaptarse. Ahora bien, este personaje lo que hace es que sus hijos se conviertan en el cristianismo, ¿no? Una forma de infiltrarse para que sus hijos y sus nietos lleguen a ser ministros, presidentes, ¿no?, y tener el control del país. Ahora bien, estos personajes que son absolutamente satánicos, ¿no?, porque, por ejemplo, Zacarías Blumen dice, y acá cito nuevamente su libro, en el fondo de nuestra alma hay 4 sentimientos: una ambición desmesurada, una avidez insaciable, un rencor eterno y un odio inextinguible. E incluso hace un retrato físico de Zacarías Blumen. Y fíjense que él va a tomar los estereotipos que se venían difundiendo del judío como alguien con problemas físicos, ¿no?, y fácilmente identificables. Y acá dice,
¿Quién no conoce al gran banquero, iba a decir argentino, mas se contuvo? O sea, el judío no puede ser argentino, ¿no? O sea, el argentino es católico. Perfil de tucán, cuello corto, espaldas cargadas, labios exangües como la carne kosher, de un cornero desangrado por el rabino. Fisonomía marcada por el Talmud indeleble. Traje pulcro y de buena tijera, pero demasiado nuevo. El nuevo rico. Y en esta novela entonces va atrasando esta idea, ¿no?, de esta conspiración que básicamente lo que quiere es manejar Argentina y hay todo un plan. Y obviamente el anticristo va a ser 1966 en Buenos Aires, que coincide con mi nacimiento en Buenos Aires. No creo ser ese personaje. Y que en 1990 el anticristo logra dominar el planeta y en el 2000 vuelve Cristo, ¿no? Y ahí los judíos reconocen y se convierten al cristianismo, ¿no? Pero después, o sea, en plena guerra mundial, escribe otro libro. Porque en 1935 el nazismo había llegado al poder, no en el 33, pero bueno, todavía no estaba muy claro, ¿no?, cómo iba a ser el futuro. Pero en 1942, o sea, en plena guerra mundial y con el eje ganando todavía la guerra, escribe otros 2 libros. En realidad es un libro con 2 partes, no sé por qué hacía esta mecánica. Juana Tabor y 666. Y en este libro la protagonista es una nieta de Zacarías Blumen, Hilda Cohen de Silberman, que para muchos nacionalistas hacía un libro profético, porque dice, es Cristina Fernández de Kirchner. Porque además esta mujer usa pantalones, cosa que en 1942 era algo terrible, ¿no? Y entonces muchos sectores hoy dicen, este libro es profético, estaba anunciando a Cristina Kirchner, que también para algunos es el anticristo e incluso para algunos sectores del nacionalismo argentino dicen, no, que en realidad es judía y su familia se convirtió, o sea, siempre le encuentran la vuelta para digamos, hacer encajar todas las piezas. En ese libro, publicado en 1942, hay una matanza, hay un pogrom. O sea, esta mujer que gobierna el país y que decide descristianizar Argentina, desmilitarizar Argentina, es decir, destruye el cristianismo, destruye las Fuerzas Armadas, es decir, lo que eran los pilares de la sociedad. Finalmente hay un pogrom, ¿no?, por la gente explotada, decide empezar a matar judíos, y que finalmente logran deshacerse de este gobierno conspirativo que estaba destruyendo Argentina. Entonces, fíjense el año, ¿no? O sea, el año es muy fuerte que esto haya sido publicado en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. De modo que estos autores, ¿no?, obviamente que después siguieron viviendo, ¿no? O sea, en los años 40, 50, Hugo Wast muere en los años 60. Como ya les dije, Julio Membiel muere en el 73. Cuando, por ejemplo, al principio apoyaron al gobierno de Perón, no tanto Membiel, porque Membiel él quería que sea alguien de clase alta el que gobernara, no un general de clase media. Mucho menos que Perón no era, digamos, no estaba claro su nacimiento, con lo cual era peor todavía. Pero en el caso, por ejemplo, de Hugo Wast o Martínez Zuviría, él va a apoyar a Perón hasta que Perón reconoce el Estado de Israel. Y ahí rompe con él, ¿no? Porque justamente decían, no, ¿cómo está reconociendo esto? El Estado sionista, que es algo que vamos a hablar la próxima vez, ¿no? Las críticas al sionismo como una forma nueva de antisemitismo. Pero lo cierto es que estos grupos crecieron al alcanzar su edad de oro, su gran momento, en 1943, con el nuevo gobierno militar.
Y este golpe de Estado se da en circunstancias bastante singulares, porque en realidad era cuando ya el eje estaba empezando a perder la guerra, que dan este golpe de Estado. Pero suponían que esto era un retroceso circunstancial, porque el espíritu iba a triunfar sobre la materia. La materia, que eran las democracias capitalistas y la Unión Soviética, necesariamente tenían que perder. Necesariamente las democracias son de personas débiles, por lo tanto no saben pelear. Los que sabían pelear eran los países espirituales. ¿Y cuáles eran estos países espirituales? La Francia de Vichy, del mariscal Pétain, la Italia fascista, la España de Franco y el Portugal de Salazar. Estos eran los países supuestamente espirituales y entonces iba a triunfar teóricamente el espíritu sobre la materia. Imagínense la gran desazón que tuvieron cuando no ocurre esto, ¿no? Y mucho menos cuando después comienza la Guerra Fría, en la cual hay una lucha fuerte ideológica entre dos bloques de poder, los dos supuestamente materialistas, con lo cual este corriente de nacionalismo va a perder mucha fuerza porque va a quedar totalmente desplazado. Ahora bien, ¿quiénes aceptaban estas ideas, ¿no? ¿Quiénes las incorporaban? Bueno, como sostuve al principio, básicamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese es el núcleo fundamental al que apuntaban, porque era el que iba a gobernar. Otro sector muy importante al que apuntaban eran los sectores más tradicionales de la sociedad argentina. Si uno empieza a revisar los nombres, básicamente, de estos autores, son de familias que tienen 400, 500 años de presencia en Argentina, ¿no? 400 años por lo menos. ¿Y qué ocurría? Eran muchos del interior del país que se sentían desplazados socialmente por los nuevos inmigrantes que estaban llegando. Entonces, al ocurrir este desplazamiento, ¿no? Porque se quedaron en sus formas tradicionales de vida y muchos eran empleados públicos o funcionarios públicos, sentían que empezaba a llegar un aluvión migratorio que los iba desplazando, de modo que esta teoría conspirativa les cerraba perfectamente para explicar qué era lo que estaba ocurriendo. Ya había provincias, como Buenos Aires, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, que eran mayoritariamente habitadas por inmigrantes extranjeros, pero que además eran la mayoría de los propietarios, o sea que había un gran ascenso social. De modo que esta teoría conspirativa le cerró perfectamente para explicar qué era lo que estaba pasando, por qué estaban perdiendo ese predominio social, ¿no? En lugar de aceptar las nuevas formas de la democracia y adaptarse, un poco como hizo la aristocracia inglesa, ¿no? Dijo, bueno, vamos a adaptarnos a la burguesía que está surgiendo. Estos sectores se cerraron completamente y entonces elaboraron este tipo de teorías conspirativas, ¿no? Esta fue entonces muy influyente en los años 30 porque además vamos a ver en la próxima vez que esta idea de la conspiración se va a retomar, pero ya con otra faceta, que va a ser algo que es también muy típicamente argentino, que es el temor a perder territorio. Y ahí vamos a ver que van a surgir las teorías del Plan Andinia, es la idea de constituir un nuevo Sion en la Patagonia, ideas como que justamente Argentina pasa a ser un lugar apetecido por la conspiración sionista mundial, ya sea para extraer recursos o para invadirlo, y que justamente además van acompañados con la discusión sobre la legitimidad del Estado de Israel.